En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 57, verso 66. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella. Al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se les soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos los hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos pues que tendrán la oportunidad, la dicha de poder ver esta enseñanza. El Evangelio de este día nos habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Vemos de que Zacarías e Isabel eran dos personas ya de edad avanzada, dos personas ya grandes. Ellos no esperaban un hijo. Por la edad que ya tenían, no esperaban un hijo. Y les llega la bendición de Dios, llega la bendición de un hijo. Y ahora, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo en que vivimos, un hijo es una bendición o es una maldición. Para Zacarías e Isabel fue una bendición a pesar de la edad grande que ellos tenían. Fue una bendición porque ellos no eran ateos, ellos eran cristianos perseverantes en las cosas de Dios. Y hoy para la humanidad, hoy para los hombres y las mujeres, muchas veces un hijo es una maldición por ser ateos o por ser cristianos que no saben, que no conocen. Es por eso que hoy el Evangelio nos trae una enseñanza y nos dice que cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella, compartieron esa alegría, esa felicidad, porque vino un niño en medio de la pareja, o sea, uno más de la familia. Se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande de que el Señor le había mostrado. Una alegría, una felicidad por recibir la bendición de Dios de un hijo. Y hoy nos enseña que en la vida actual que vivimos, un hijo tiene que ser una bendición, no una maldición. ¿Cuántos doctores ateos hacen que una mujer aborte? ¿Cuántos doctores están matando a los hijos desde el vientre de la madre? Es una maldición
porque no lo quieren y lo abortan. Por eso los padres de Juan el Bautista no hicieron eso porque eran creyentes, ¿sí? Por eso dice, al octavo día vinieron para cumplir con el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías. ¿Por qué al octavo día lo llevaron a la circuncisión? ¿Por qué no lo llevaron a bautizar? ¿Por qué no lo bautizaron a Juan el Bautista? ¿Por qué lo llevaron a circuncidarlo al octavo día? Porque el bautismo no existía. Y porque no existía el bautismo, es por eso que a Juan lo llevan para ser circuncidado al octavo día de haber nacido. ¿Y eso por qué? Lo llevan a la circuncisión para poder o para que él pueda formar parte del pueblo de Dios. Para eso lo llevan a circuncidarse, para formar el nuevo pacto de Dios con su pueblo Israel. Y eso lo dice en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 17, en su versículo 7. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Para poder formar parte del pueblo de Dios, para ser hijo de Dios, es necesario la circuncisión. Y la circuncisión solo podía hacerlo el hombre y la mujer no. Por eso la mujer no podía formar parte del pueblo de Dios. Solamente el hombre. Porque la parte que el hombre tenía, la mujer no lo tiene. Por esa razón no podía ser circuncidado. Entonces por eso dice, les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Es un pacto que Dios hace con los descendientes, con Abraham y su descendencia. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Por eso la mujer no podía circuncidarse y por eso estaba excluida del pueblo de Dios. No formaba parte del pueblo de Dios porque no podía circuncidarse. Solamente el hombre. Por eso dice, entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes en adelante y para siempre. Todo varón entre ustedes será ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Esta es la enseñanza que el Evangelio nos habla cuando llevan a Juan a presentarlo al octavo día de haber nacido. ¿Por qué lo hacen a los 8 días? ¿Por qué no esperaron a que Juan hubiera tenido unos 7 a 10 o 15 años? ¿Por qué no esperaron a que Juan decidiera si quería bautizarse o no quería bautizarse? Si quería formar parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión o no lo quería. ¿Por qué no hicieron eso? Aquí dice, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Como enseña la iglesia protestante, que a los niños no se les puede bautizar. A los niños,
¿Por qué aquí no dijeron que a los niños no se les puede circuncidar? La circuncisión era una alianza, era un pacto de Dios con el pueblo. Por eso a los 8 días tenía que ser circuncidado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ahora cuando viene Cristo, hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el bautismo, ya no es la circuncisión. Ya Cristo viene a tomar en cuenta al hombre y a la mujer. Ya reúne a todos en un solo pueblo, en una sola alianza, a través del sacramento del bautismo. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2, en el versículo 11. Dice el Señor en su palabra, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Colosenses, San Pablo a los Colosenses. ¿Qué es lo que dice para formar parte del pueblo de Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. Ya no es como la del Antiguo Testamento, la del Génesis capítulo 17, versículo 7, que la circuncisión era quitarle una parte del prepucio del niño. Esa era la circuncisión. Y ahora dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Por lo tanto, cuando Cristo viene, trae una nueva alianza, un nuevo pacto para poder formar parte del pueblo de Dios. En Cristo es a través del bautismo. Ya no es a través de la circuncisión. Dice, esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados. Entonces, pero aquí no dice a qué edad, tampoco lo dice en Hechos. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar aún que estén lejos. Aquí dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Aquí dice la palabra que el bautismo es para adultos y es para los niños, para sus hijos. Dice la promesa es para ustedes y también para sus hijos. No especifica, no dice la edad, pero simplemente dice sus hijos. O sea, si en el Antiguo Testamento para formar parte del pueblo de Dios es a los 8 días de haber nacido, entonces en el Nuevo Testamento dice que también la promesa que para poder formar parte del pueblo de Dios es a través del bautismo. Y que ese bautismo, esa promesa es no solamente para los adultos, sino también para sus hijos. Y hoy la enseñanza de la iglesia protestante dice que a los niños no se les puede bautizar. ¿Por qué? Porque no tienen uso de razón, porque no tienen ese conocimiento. Hay que esperar hasta que el niño tenga uso de razón.
aunque eso no lo hicieron en el Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 17, versículo 7. Aunque allá no hicieron eso, allá circuncidaron a los 8 días para ser parte del pueblo de Dios. Hoy la iglesia dice que es a los 8 días de haber nacido, para poder tomar el sacramento del bautismo, para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39 dice: Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo: aléjense de esa generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Entonces, para unirse a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es necesario el bautismo. Los que acogen, los que reciben la palabra y se bautizan, dice, se unen al cuerpo de Cristo. Eso hicieron, eso dice Pedro, que se hizo en aquel tiempo. Entonces, por eso es de que la iglesia nos invita para poder formar parte del cuerpo, que es a través del bautismo, lo dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice Pablo a los Corintios: Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: las partes del cuerpo son muchos, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todos forman un solo cuerpo. Asimismo, Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no bastará para formar un solo cuerpo. Las partes del cuerpo son muchos, pero todos forman un solo cuerpo. ¿Y cómo? Es solamente a través del bautismo. Por eso es de que la iglesia tiene la enseñanza de que a un niño se le puede bautizar desde pequeña edad. A los 8 días de haber nacido ya se puede bautizar, como lo hacía la circuncisión en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo, el antiguo pacto, la antigua alianza. Hoy el nuevo pacto y la nueva alianza con Cristo es a través del bautismo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. A través del bautismo es la nueva circuncisión. Y por eso la enseñanza que se vive, dicen que un niño no tiene pecado. Por eso no hay que bautizarlo. Que un niño tiene que respetarse a que él tenga uso de razón para poder decidir si se quiere bautizar o no se quiere bautizar. Ya tiene su idea, tiene conocimiento para que él decida. Pero en Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3, versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: cuando se bautizó una persona que no tenía pecados. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la enseñanza que nos da Jesús? Dice: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Jesús no tenía pecados. Jesús era el Hijo de Dios, el mismo Dios. Pero ¿para qué se bautizó si él no tenía pecados? Si es verdad que dicen
los hermanos separados, los hermanos protestantes, si es verdad, dice que un niño no tiene pecado, por eso no tiene que bautizarse. Entonces, ¿por qué Cristo se bautizó aún no teniendo pecados? ¿Por qué lo hizo? Para enseñarnos que a través del bautismo, lo que pasó con Jesús, dice que en cuanto salió del agua, se le abrieron los cielos y descendió el Espíritu en forma de paloma y escuchó la voz que decía: este es mi Hijo el amado. Tres cosas, tres regalos Cristo nos enseña que se recibe a través del bautismo. Eso es la enseñanza que las Sagradas Escrituras hoy nos hace, esa riqueza que nos regala para que nosotros veamos la diferencia que enseñan los protestantes y la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué es necesario bautizarse? ¿Por qué hoy no se circuncidan los protestantes? ¿Por qué no lo hacen? Si para ellos el bautismo no tiene validez, ¿por qué no hacen ellos la circuncisión? Pero bueno, Jesús nos enseña, y por eso en aquel tiempo San Lucas capítulo 7 versículo 29 nos dice: ¿quiénes son aquellos que no aceptaron el bautismo? ¿Quiénes son aquellos que no quisieron recibir el bautismo del Señor? Aquí lo dice: todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Quiénes están en contra del bautismo? Son aquellos que desobedecieron el llamado de Dios. Son aquellos que no quisieron bautizar. Dice: los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quiénes son ahora los que no quieren bautizar a los niños? ¿Quiénes son? ¿Cómo la Biblia lo llama? Fariseos y maestros de la ley. Fariseos porque son unos mentirosos, porque la enseñanza que llevan dicen que el niño no necesita del bautismo porque no tiene pecado. Pero hemos visto en Mateo 3:13, cuando Cristo se bautizó, aún no teniendo pecado, Cristo pasa por el bautismo para enseñarnos qué es lo que se recibe a través del bautismo. En Lucas capítulo 7, versículo 29 dice que hay personas que no aceptaron, hay personas que rechazaron ese bautismo, esa invitación para poder formar parte del pueblo de Dios. La nueva alianza, el nuevo pacto que trae Cristo a través del bautismo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. A ejemplo de la antigua alianza y el antiguo pacto, que dice Génesis capítulo 17, versículo 7, que al octavo día, a los 8 días, llevaban al niño a circuncidar para formar parte del pueblo de Dios. Por eso en la venida de Cristo, Cristo viene a tomar a todos, Cristo viene a llamar a todos, hombres y mujeres, que a través del bautismo pasan a ser parte del pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento solamente el hombre podía formar parte de ese, podía hacer ese pacto, podía hacer esa alianza, porque él era circuncidado. A través de la circuncisión formaba parte el hombre del pueblo de Dios y la mujer no. Por eso aquí en el Evangelio de San Lucas dice: todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Se bautizaron, aceptaron esa invitación. Y dice: en cambio los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron o desobedecieron el llamado de Dios que les dirigía. Eso es lo que hoy se vive. Nuevos maestros de la ley y nuevos fariseos.
mentirosos que dicen que el bautismo no es para los niños, cuando en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41 dice que el bautismo es para los adultos y para sus hijos. Y si en el Antiguo Testamento dice que a los 8 días de haber nacido se circuncidaban, hoy el bautismo es la nueva circuncisión en el Nuevo Testamento. Por esa razón se puede bautizar a los niños. Eso de que la Biblia no especifica, no dice que solo los adultos, menos los niños. No se encuentra ni una cita donde dice que los niños no se pueden bautizar, que solamente los adultos. Es una enseñanza de los fariseos protestantes que enseñan una doctrina sin fundamento. Entonces, por esa razón es la invitación que hoy Jesús nos hace a través de la circuncisión, a través del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice, al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. En la circuncisión se le ponía el nombre al niño. Hoy, a través del bautismo, se pone el nombre del niño. Es la nueva circuncisión. Entonces, esto es lo que hoy el Señor nos muestra, cómo Zacarías e Isabel, a pesar de su edad avanzada, ellos ya no esperaban un hijo, y les llega la bendición de Dios y les concede un hijo a pesar de su edad avanzada, a pesar de la vejez que ellos vivían, les concede un hijo, una bendición. Lo que hoy para Dios todo es posible. Por eso, hombres y mujeres, hoy la iglesia enseña que todo hijo es una bendición, no es una maldición, porque muchos se están dejando llevar por esas ideas de que si no quiere su hijo lo puede abortar. Entonces, cuando ustedes entienden de que eso es una bendición, ya no volverá a pasar eso con ustedes. Es la invitación que hoy nos hace el Señor a través de su palabra, y acercándonos más ya a celebrar el gran acontecimiento en este tiempo de preparación, en este tiempo que nosotros estamos viviendo de Adviento, de poder acercarnos a Dios a través de la preparación, a través de la meditación, a través del Evangelio. Hoy el Señor nos invita a estar más cerca de Él, a preparar nuestro corazón para ese nacimiento, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, y estar reunidos en familia para poder meditar la voluntad, la bendición de Dios que nos concede estar en vida. Si estaremos, será una bendición de Dios. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe y nos guarde siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.